Comisión del Partido de Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Un proceso electoral de importancia histórica. El pueblo no va a aceptar el fraude electoral ni tu representante. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano se quede cruzado de brazos, están muy equivocados. A bajar precio de las gasolinas. ¿Qué dices? ¿No van a tomar un árbol? Ni un solo árbol, pero no. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Jóvenes, muy buena noche. Soy Oscar Chavira. Les doy la más cordial bienvenida a Política Nacional, su programa de análisis político chacotero de confianza, hay que decirlo así. Gracias a toda la gente que ya se está congregando en este programa, ¿cómo decir? Los sectarios del chat de YouTube. Gracias a todos ellos. Gracias a la fanaticada que semana a semana viene aquí al canal de YouTube a ver, ¿no? El Política Nacional de cada semana. Los que no pueden estar los viernes a las 8 de la noche, ¿no? Supongo que tendrán algún otro asunto urgente que atender. Y por supuesto la fanaticada podcastera que sigue siendo pues el grueso de la audiencia de Política Nacional. A todos ellos, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Vaya semanita, ¿no? Híjole, la gente de naranja anda desatado, ¿no? Dices, la semana pasada dije que el señor Trump iba a ser tan voluble como el clima. Entonces yo creo que vamos a necesitar cada día que nos digan cómo amaneció el señor. Hoy quiere aranceles, mañana no los quiere, a mediodía que quiere, ¿no? Ya vimos la marranada que le hizo a Zelensky. ¿Qué se podía esperar de esa gente, ¿no? De esa gentuza. Porque no nada más es Trump, ¿no? También ahí estaba el vicepresidente Pence, ¿no? Y el señor Musk retuiteando toda esa cosa indignante que vimos ahí en el comentario. Bah, pero déjeme decirle una cosa, mientras usted está ahí pendiente de que si va a haber aranceles o no va a haber aranceles, si tenemos tratado o no tenemos tratado, si seguimos consumiendo cosas gringas o no. Yo sé que no van a dejar de consumirlo. ¿Alguien incitó un boicot a la Coca-Cola? De una vez les digo que es una pendejada. Y de una vez les digo, perdón, que el Chavira en ese tipo de boicot no entra. Perdón, no. Luego, si no hay Coca-Cola, luego me entra un síndrome de abstinencia muy cabrón. Perdón. No, yo estoy con Taibo II, ¿no? Salvo por el hecho de que Taibo II es un marranazo y fuma mucho, pues también le entra muy duro a la Coca-Cola. El día que Taibo deje de beber Coca-Cola, me voy a sumar al boicot. Bueno, en fin, dejemos esas cosas, vamos a cosas locales, porque mientras usted está, al pendiente de la gente naranja, acá, mire, el régimen ha pasado 2, 3 cositas que digo yo, eso debería ser una bomba. Y no, bueno, pues aquí en Política Nacional se lo vamos a recordar. Ya sabe usted que la ciudadanía insaculada para la elección judicial no va a contar las boletas de la elección judicial.
pues es el principio del fin, muchachos, ¿eh? Yo se los digo, se los dije una vez, que las elecciones nos cuesten más baratas, comienza con que no haya boletas de papel y no se cuenten. Se los anticipé, luego para que no digan que no se dijo. Y dos, ya supo cuánto perdimos en Pemex, y perdimos, digo, porque somos todos, ¿no? Pemex es de todos, bueno, todos ganamos, todos perdemos. ¿Ya sabe cuánto perdió Pemex en el sexenio? No, digo, en el último año del sexenio. Mire, para esa situación me traje al verdadero maestro de las cifras del petróleo. Es un querido aquí de Política Nacional, ya ha venido varias veces. Debo decir que tengo cierta nostalgia de los programas anteriores donde ponía la música y resultaba ser fabulosísimo, ¿no? Bueno, ahora no va a haber música porque el hermano de YouTube nos censura gachísimamente, pero está aquí conmigo el maestrazo Gonzalo Monroy. Gonzalo, muy buenas noches. Querido Oscar, qué gusto platicar contigo. Y sí, ahí gran parte de las sorpresas que siempre platicábamos era tocar buenas rolas que a veces no todos conocían. Así que, Sí, así es. Porque debo de decir, creo que viniste 2 veces, pusiste 2 playlists. Y hay gente que vuelve a los programas por el playlist de El Jefazo Monroy, debo decirlo, ¿no? Yo aprobé, el último fue verdaderamente fabuloso. Vaya usted a buscar Gonzalo Monroy ahí en los archivos de Política Nacional y va a encontrar que el señor sabe de petróleo y sabe de música, definitivamente. Gonzalo, ¿cómo definirías tú, así en resumen, para empezar esta charla chupando tranquilos, cómo resumirías el sexenio de Pemex en tiempos del licenciado López? Yo te diría de que sería el rescate que nunca fue. Esa es la forma en que lo definiría. Y empezaría justamente diciéndote que, bueno, todo mundo defendió hasta el último momento que Pemex estaba muy bien, que estaba siendo rescatado, que la producción había subido, que teníamos ahora la autosuficiencia energética, que las reservas habían crecido. Y todo absolutamente, querido Oscar, ha sido una mentira que vamos a ir como si fuera una cebolla, la vamos a ir pelando, como nos la pelan los chairos, para poder justamente hacerlos llorar también, porque las cifras son literalmente de terror, y ese es un muy buen momento para que los invitemos a que vayan por el tequila, mezcal o bebida espirituosa de su preferencia para acompañar este capítulo. Así es, porque pues hasta, no sé, podríamos decirlo así, hasta el hecho de que se inaugurara 3 veces la refinería de Dos Bocas en tiempo de López, pues todo era cuentas alegres, ¿no? Se decía que se había detenido la merma petrolífera, que habíamos producido más petróleo, que se había invertido una cantidad obscena de dinero en darle mantenimiento a las refinerías, que íbamos rumbo a la independencia energética, ¿no? A la soberanía energética, esa cosa tan buscada en los años 70 y ahora recordada, ¿no? Como si fuera un gran déjà vu. Pero como dice Gonzalo, vámonos por partes, como dijo Jack, ¿no? Vámonos por pieza. Empecemos por lo más triste. ¿Cómo andamos con las reservas, mi estimado Gonzalo? Recuerdo que tú dijiste en el último programa que tuvimos antes de el hecho de que Claudio Sheinbaum se podría convertir en el primer presidente, en la primera presidenta que importara petróleo. ¿Cómo acabaron los datos de nuestras reservas, de nuestros yacimientos, de la exploración? Claro que sí. Mira, la primera es empezar diciendo que tenemos 15% menos de reservas totales que como se las dejó literalmente el PRIAN, como se las dejó Enrique Peña Nieto, 15% menos de reservas totales. Pero no todas las reservas son iguales. En términos, por ejemplo, de las reservas probadas, las que podemos echar a trabajar, ya mañana, a los precios y la tecnología que tenemos al día de hoy, estamos prácticamente en los mismos lugares, de hecho, incluso marginalmente arriba. ¿Por qué?
porque se fueron a hacer todo lo que fuera lo más rápido, o sea, no se fueron a la parte de buscar ballenas, sino que se fueron a donde ya sabía que habían pequeños charalitos, donde ya había justamente zonas muy bien conocidas, pero que no eran económicamente gigantes, pues simplemente se fueron para allá. ¿Cuál es el resultado de esta estrategia, mi querido Oscar? Es que el costo de producción ya rebasa los $22 el barril. Eso, nada más para darle una idea a la gente, cuando se fue Enrique Peña Nieto, el costo era apenas de $11, y ya estamos en 20. Producto, de nuevo, de que se ha caído la producción y que cada barril que estamos sacando sale con mayor, bueno, yo te diría que con menor producción, menor flujo y por ende menor rentabilidad. Y ahí quiero enfocar una parte que la voy a repetir mucho para poder elaborar y construir todo el elemento que me hizo afirmar hace ya algunos meses, que es muy posible que Claudia Sheinbaum va a terminar siendo la presidenta que importe petróleo para mandarlo a las refinerías. Yo te diría que de ahí la segunda, y es resultado de la parte de la exploración, es que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el de menores descubrimientos en todo el siglo. Es el menor que justamente se hizo, para darte un dato, es un 14avo de lo que se descubrió nuevamente por descubrimientos con Felipe Calderón. Ese tamaño es el colapso que hemos tenido. Nos fuimos a simplemente, que te decía, por las charalitos, cuando este negocio es de ballenas. Tienes que ir a buscar las ballenas para que todos los económicos detrás hagan sentido. ¿Dónde entramos? Pues nos damos cuenta de que fue sobre todo esa parte, ahora sí ya, el corazón, la producción petrolera. ¿Dónde estamos? Y nos damos cuenta que con Enrique Peña Nieto andábamos en 1.858.000. Y para todo el año, tal y como se lo recordó la reportera de Reuters a la presidenta Claudia Sheinbaum, para el año estamos en 1.45 millones de barriles diarios. Estamos hablando 400,000 barriles menos. Pero a estos números es el promedio anual. Un dato que es revelador y es altamente preocupante, Oscar, es que de octubre a diciembre del año pasado se perdieron más de 100,000 barriles. Esto ya nos pone justamente en la cifra que es totalmente catastrófica de 1.330.000 barriles de petróleo. Esa producción, Oscar, la teníamos cuando yo ni siquiera había nacido. Esto estamos hablando de octubre de 1976. Es una cosa de prácticamente 50 años. Es una catástrofe absoluta. O sea, tenemos la producción antes de que se encontrara el yacimiento de Cantarell. O sea, el yacimiento que le ocultaron a Luis Echeverría. Más o menos. Fíjate, en ese, qué bueno que lo mencionas porque lo descubrimos en el 71, pero era un megacampo. De hecho, Cantarell es el quinto campo más grande en la historia de la humanidad. Y lo terminamos de desarrollar para que arrancara producción en el 79. En eso te podría platicar un chorro de cosas, como por ejemplo, que Cantarell se hizo que la deuda externa se cuadruplicara en 5 años. Pasamos de 4,000 millones de dólares, perdón, 5,000 millones de dólares a más de 20,000. Todo se había apostado prácticamente a los designios del tesoro, de la famosa riqueza petrolera de vamos a administrar la abundancia, y lo natural es que hubiéramos utilizado esos ingresos petroleros para pagar esa deuda. Pero algo que te va a sonar muy conocido, muy reminiscente de los tiempos de ahorita, Oscar, se estaba hablando de que por fin México iba a dar la justicia social, que íbamos a cumplirle y que le iba a hacer justicia a la revolución, al pueblo bueno y olvidado, que tanto había sido saqueado. Prácticamente estoy repitiendo de los mismos de los dos López, ya sea López Obrador y López Portillo, pero es exactamente hacia donde estábamos caminando. Pero bueno, ya me desvío un pasito de la historia. Esta parte es bien interesante, Oscar, de que se cayó la producción en 1.33 millones, principalmente y no es ninguna sorpresa, por un factor. Se le debe una lanototota a los proveedores. Y en esto, que en octubre se haya caído la producción coincide con el ultimátum, si lo queremos llamar de alguna manera dramática, que habían hecho a las compañías de que ya no iban a tomar nueva obra de Pemex, sino es que le pagaban lo que ya les debían. Y en esto, una cosa que, para no repetir muchas otras cosas, a ti te quiero dar carnita nueva para que la gente tenga más elementos. Es muy interesante de cómo Octavio Romero Oropeza
pues abiertamente se jineteó la lana, cómo le dio a tole con el dedo a los contratistas que han trabajado todavía con Pemex. O sea, te estoy hablando de que, por ejemplo, en agosto les estaba diciendo a todos los contratistas, ¿saben qué? Para octubre, ya cuando se acabe la administración, a todos les vamos a pagar, todo va a estar muy bien. Llega octubre, cambio de administración y no hubo nada. O sea, simplemente hubo teléfono descompuesto. Hay un memorándum interno de Pemex que al funcionario que hablara o que diera fechas, objetivos o que trazara una línea de pago a los contratistas, lo iban a fulminantemente terminar su relación contractual de trabajo. O sea que además de no pago hay como una regla de mordaza, una ley mordaza. Básicamente, y no se puede comprometer absolutamente nadie. Y aquí esto es bien interesante porque aquí es donde los errores del pasado no se corrigen, sino que se perpetúan al día de hoy. ¿Y a qué me refiero? Una de las primeras cosas que hace Luz Helena González, flamante secretaria de Energía, y también la doctora Claudia Sheinbaum, es de reconocer esos adeudos que tiene Petróleos Mexicanos. Obviamente hay que ver si les vamos a pagar y vamos a tener un plan de pagos, tenemos que revisar a quién se le tiene que pagar qué cosa. Obviamente el entendido de que, a ver, vamos a revisar que no haya chanchullos por ahí y obviamente tratar de buscar algún descuento por donde se pueda, del 5, del 7, del 10, de lo que se pueda, para tratar de reducir una deuda. Cuando cierra la administración Oscar, y es la última vez que platicamos, la deuda de proveedores era de 20.500 millones de dólares. ¿Okay? Hace apenas 2 semanas salieron los números de Pemex y ya subió a 25,000. O sea, a los proveedores se les debe casi una refinería completa, ¿no? La refinería básicamente de 20 millones. Así es. Exactamente. Y las mismas malas prácticas que hizo Octavio Romero Oropesa y Marcos Herrerías en la Dirección Corporativa de Administración, de cerrar el sistema donde se hacen justamente las facturas de Pemex. Siguen pidiendo obra, pero no te permiten facturarlas. Sin facturas, pues simplemente el adeudo pues no existe, valga la expresión. Y eso es algo que se está repitiendo en esta administración. Existe el contrato, pero no la forma de cobrar. Exacto, porque ya con una factura tú puedes ir con algún banco a tratar de hacer algún factoraje y que sea el banco el que le cobre a Pemex, ¿no? Obviamente las tasas que les están poniendo son verdaderamente agresivas, o sea, prácticamente es como si tú y yo les hiciéramos una tarjeta de crédito, le están cobrando ese nivel de intereses a las empresas proveedoras. Como te mencionaba, estos errores, Oscar, se están perpetuando. Porque dijo la presidenta Sheinbaum en diciembre que para marzo ya les iban a pagar a todos los proveedores. Y hoy, con los pelos de la burra en la mano, te puedo decir que apenas han pagado el 13%. Extremadamente lejos. La cantidad de compañías que estoy escuchando de primera mano que están quebrando en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, hace que esto sea insostenible por muchos lados. Y el gran problema es de que Pemex, sin sus proveedores, Pemex no produce ni siquiera 1 millón de barriles, se le desploma la producción. Y es muy posible que los números que van a salir ya de enero, febrero, pues van a ser una cosa que van a ser total y absolutamente de miedo, mi querido Oscar. O sea, el colapso de Pemex puede venir de parte de no pagarle a los proveedores. No pagas proveedores, no hay insumos. Sin insumos no produces, independientemente de que estén ahí los trabajadores, el herramental y el petróleo, ¿no? Efectivamente, puedes tener el producto ahí abajo, puedes tener un océano de petróleo como tenemos ahí en Tampico, Misantla, que es la cuenca que está al sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, es un océano de petróleo, pero ¿con quién lo vas a sacar? ¿Pemex? Pemex no es capaz de perforar, de hacer los trabajos. ¿Cómo va a comprar? O sea, Pemex no produce tubos, no produce plataformas de perforación. Todo esto lo hacen las empresas contratistas que le trabajan a los operadores. Y ahorita la relación está tan lastimada entre Pemex y una falta de credibilidad gigantesca, Oscar, que no se ve cómo vaya a ser este nuevo porvenir. O sea, podríamos decirlo así, los proveedores de Pemex han aguantado hasta donde pueden y ya están al borde de, pues, yo también voy a desaparecer porque no tengo dinero para operar. Es una situación expansiva lo que sucede en Pemex.
Absolutamente, y tienes un problema muy, pero muy grande. Y fíjate, este problema al cual me estoy refiriendo es que no le vas a poder dar la vuelta. Aunque mañana mismo, Oscar, tuviéramos otro Cantarell, no vas a encontrar quien venga a trabajarte. Ese es un gran punto, ¿no? O sea, y aparte, ajá. No, es que aparte también tenemos la aprobación de la contrarreforma energética, de la cual tuve oportunidad de estar relativamente cerca viendo el proceso y todo. Y con estos nuevos contratos que seguramente veremos en algún punto de este año, pues te das cuenta de que son cosas extremadamente, yo te diría que muy poco atractivas, ¿no? Pensar todavía que quien escribió la ley, la nueva ley del sector de hidrocarburos, pues piensa que Pemex es la quinceañera más deseada de la fiesta. Y no se han dado cuenta que ni siquiera hay fiesta. O sea, nadie se va a parar por aquí. Y eso va a ser bien, pero bien complicado. Es como hacer una asociación con alguien que puede arrastrarte en su hundimiento, en cierto sentido. Efectivamente. Y fíjate, ahorita hice una pequeña pausa porque me metí rápido ahí a revisar. Y ya salieron los números de enero. Y la producción petrolera no está aumentando. O sea, en la producción de enero fue de 1.333.000. Estamos sin poder levantar el ala. Y a esto ahora sí toquemos lo que pasó de lo de Pemex. ¿Qué Pemex va a hacer para adelante? ¿Cómo le fue? Ok. Vamos a primero cerrar el cómo le fue en el sexenio, cómo le fue en el 2024 y sus perspectivas de hacia dónde va. Creo que ese canalito va a ser muy interesante, Oscar. El primero, y ahora sí les invito a que tomen el shot de su preferencia. Vienen las buenas noticias, dice. Gonzalo de Alegrías. Petróleos Mexicanos perdió en el 2024 más de 620 millones de pesos. Esto, puesto en dólares, estamos hablando de más de 30.620 millones de dólares. Esto, y ustedes dirán, esa cantidad, pues, ¿cuánto es? Ok. Esa cantidad es prácticamente 5 veces todo el presupuesto del Poder Judicial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, 6 años de Poder Judicial. Todo, 5 veces. 5 veces. Todo, 5 veces. Estamos hablando que es todo el presupuesto de la Secretaría del Bienestar, de todos los programas sociales, del 2019 al 2023. Es una barbaridad, es una cantidad, es una pérdida gigantesca. O tú, como muy bien ahorita lo mencionabas, estamos hablando de que se perdió, pues prácticamente pues, otra refinería de Dos Bocas. Eso fue lo que perdió Pemex en un año. En un año. Es tan grande la pérdida, para que visualicen, que toda la pérdida de Pemex es más que lo que tiene de presupuesto para el 2025 la Secretaría del Bienestar. Traducido, pudimos haber duplicado todos los programas sociales si Pemex no hubiera perdido un peso. No digo que ganara, que si Pemex no pierde, hubiéramos podido duplicar los programas sociales. De ese tamaño es la pérdida. ¿Qué tanto son los problemas? Porque aquí es donde vamos a ir, como te decía Oscar, vamos a ir pelando esta cebolla. Hay un problema gigantesco. Mucha gente todavía al día de hoy, entre ellos el director de Pemex, decía que, o su tesis siempre ha sido de que es que a Pemex le cobramos muchos impuestos y si Pemex pagara menos, todo le iría muy bien y podría capitalizarse y hacer bla, bla, bla. Ok. Va. Antes de que Pemex pagara un solo impuesto que le regresara renta petrolera a la nación mexicana, Petróleos Mexicanos ya había perdido 24,000 millones de dólares. Antes de pagar un solo peso de impuestos. Es una de las catástrofes más grandes. Y déjame, fíjate, aquí es donde las comparaciones son odiosas, pero son esenciales. Por ejemplo, Chevron tuvo ganancias de más de 17,000 millones de dólares. Y puse a Chevron porque están en niveles de producción más o menos similares. Si nos vamos a las verdaderas grandes ligas, Aramco tuvo un pago de dividendos de más de 152,000 millones de dólares. Con precios de $70, ¿cómo diablos le hizo Petróleos Mexicanos para colapsarse en todo esto? Porque hay que decir que el mercado petrolero estuvo muy estable en el año pasado, ¿no? Es correcto. A mí alguien que trabaja en la industria petrolera
no voy a decir que es un especialista como tú, me dijo, se necesita ser muy habilidoso para perder dinero en una petrolera a $70 el barril durante todo el año. ¿Cómo lo hicieron, no? Fíjate, aquí es donde de nuevo vamos a seguir desmenuzando esta carnita. ¿Dónde se perdió el dinero? De esa pérdida de 620,000, 545,000 vinieron de transformación industrial, que no es otra cosa más que el Sistema Nacional de Refinación, nuestros centros procesadores de gas y nuestra petroquímica. Cuando vienen y nos dicen que los fertilizantes, oye, todo esto le quitaste y le robaste renta petrolera a los mexicanos. No es para que echemos las campanas para nada. Y el gran problema es de que con el modelo que sigue todavía de modelo de negocios, Pemex estamos asegurando que va a seguir perdiendo dinero, Oscar. Es una catástrofe. A ver, eso es interesante y hay que minimizarlo un poquito para que lo entienda la mayoría. Vamos a suponer que Pemex pierde 6 pesos. De esos 6 pesos, 5 los 5 pesos los pierde en pura transformación. O sea, en hacer gasolinas, en hacer hules, en hacer asfaltos, en hacer fertilizantes, todo. En hacer plásticos, etcétera, etcétera. Entonces entra la pregunta, si los dejo de hacer y los compro, ¿me sale menos pérdida? Sí, dejarías de perder dinero. Pero ojo, lo que acabas de decir, y se lo vamos a explicar a la gente, es, ¿sabes qué? Ya dejemos atrás esta cosa de que México es un país petrolero y que por eso tenemos en nuestras gasolinas. Dejemos eso atrás, porque esta cosa es de que estás perdiendo hasta la camisa con todo esto. Y ahorita, fíjate, lo voy a conectar con algo que está en discusión al día de hoy, que es este famoso acuerdo para que el precio de la gasolina magna esté en 24 pesos. Todo el mundo lo está viendo, mucha gente lo está aplaudiendo, de que, qué bonito. Ok. Déjenme platicarles un poquito de cómo está al día de hoy el precio de la gasolina, qué lo compone y cuáles las dinámicas atrás de ello. El precio de la gasolina, para que se den una idea, principalmente es el precio de referencia, que no es otra cosa el precio de la gasolina regular ahí en el PAD 3, que es el distrito del Golfo de México de Estados Unidos. Prácticamente de ahí traemos el 100% de nuestros combustibles. Y lo que hace es que eso constituye un 25 a 30% del precio de la gasolina. Después tenemos un 10-12% del costo de logística, lo que nos cuesta el barco, lo que le cuestan las terminales, los ductos para llevar las terminales. Un pequeñísimo, cosa de centavos de ajuste de calidad entre Magna y Premium, normalito. El margen de los gasolineros que hemos visto en las mañaneras, que son los malos que se roban y... No, señores, el margen del gasolinero es como un 5 a 10%. Todo esto, Oscar, son 50% del precio de la gasolina. 1 o 2 pesos, exactamente. El gran problema es de que no le decimos a la gente que 10 pesos de los 24 que pagan son de impuestos, el 40%. Aquí es donde el gobierno ha sido bien mañoso, porque así como te dice una cosa, hace otra. Estamos hablando de que los gasolineros son los malos, pero no le estamos diciendo a la gente que en 2024 la Secretaría de Hacienda se embolsó más de 400,000 millones de pesos, Oscar. Estamos hablando de... En puro impuesto. Exactamente, y fíjate, es tan gigantesco lo que se metieron al bolsillo que la ley de ingresos desde el año 2024, ellos proyectaban 330,000. Tuvieron casi un 20% de margen de lo que ya habían proyectado. Es interesante porque podrían haber bajado el precio de la gasolina dejando de ser tan atascados, esa es la palabra clave. Si al presidente Trump le salen bien las cosas, es bien interesante, es muy posible que el precio del petróleo y también de los combustibles empezara a bajar. Sí. El gran problema es de que nos van a dejar en 24, con lo cual lo que van a recaudar, van a seguir recaudando más, Oscar. Literalmente en lugar de decir, oye, ¿sabes qué, mexicano? Cuando sube, pues a lo mejor te subirá el precio, pero cuando baje también voy a dejar que tú ganes cuando baje el precio. Están diciendo, no, ese dinerito extra es para acá, para Miguel. Pero ese dinero extra no es para pagar esa pérdida de Pemex.
haciendo una No, pregunta muy ingenua, no, qué bueno que me lo preguntas, porque ese dinero llega justamente a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, se va justamente a la Tesorería de la Federación y es gran parte de lo que financia pues un crecimiento que parece que va a ser muy, pero muy complicado, Oscar. Y si eso no fuera para la parte del gasto corriente, pues tiene que ser para reducir un poquito un déficit fiscal que está muy cerquita, pero muy cerquita de estar fuera de control. Pero ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, el déficit sigue fuera, no hay dinero para gasto, pues ¿dónde está ese dinero, no? Se pregunta uno, bueno, si por lo menos tuviste, y es una cosa ilógica, ¿no? Recaudan más de impuesto de gasolina y hubo, este fue el sexenio en que la persecución de contribuidores fue enorme y también recaudaron más de ISR. Todo ese dinero, ¿dónde está? Porque tuvo hasta más deuda. Entonces, en el sexenio de López ingresaron a las arcas de la Secretaría de Hacienda una cantidad que no había tenido Peña Nieto Bebé ni había tenido Calderón, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero? El dinero, pues obviamente se fue en gasto corriente. Gran parte de la aplanadora de Morena, este famoso 53% que se ganó en las elecciones de junio, pues es fácilmente arrastrable ese tipo de cosas, ¿no? La cantidad de dinero líquido que vimos, no solamente para comprar voluntades, sino para comprar lealtades, autoridades que se hicieran de la vista gorda, como fue en el INE, como vimos en la Suprema Corte de Justicia, como hemos visto a lo largo y ancho de la administración pública, pues ahí es donde se fue el dinero, mi querido Oscar. Ya, pues, ahí. A ver, déjame hacer una pregunta rápida. El pacto gasolinero, 24 pesos. O sea, no es una cuestión de, no es una cuestión de que el gasolinero reduzca su margen de ganancia, sino el hecho de que el gobierno pueda mantener 24 pesos por recaudar menos. En cierto sentido está culpándole al gasolinero por algo que puede hacer él mismo, ¿no? Absolutamente, o sea, la gasolina, hay que decirle a la gente, la gasolina podría costar 14, 15 pesos, o vamos, 16 pesos, si simplemente dejaran de cobrar este impuesto. Pero obviamente no van a renunciar a esta bolsa de dinero cuando Petróleos Mexicanos no te dan ni siquiera esa cantidad. Le están compensando la pérdida de Pemex, pues, quitándole ese dinero al bolsillo del contribuyente, ¿no? Y hay que decirlo también, o sea, está en 24 pesos ahorita, pero no inició en el sexenio en 24 pesos. ¿No? El régimen dice, es que no hubo gasolinazos, hubo ajustes inflacionarios, pero ya se demostró que no, que sí en realidad aumentó en términos reales la gasolina, Gonzalo. Totalmente, absolutamente. Y fíjate, la forma más fácil de verla es, a ver, ¿cuánto se cobra de impuestos? Y nos podemos ir a cuando se liberalizó el precio en 2017, el 1 de enero de 2017, y ahí lo que se cobraba de IEPS era 4 pesos con 35 centavos. Eso era lo que se cobraba. Al día de hoy, estamos hablando de 7, 8 años después, este impuesto, el IEPS, ya subió a más de 7 pesos. Estamos hablando de un incremento del 80%, Oscar, y la inflación acumulada no fue de 80% en los últimos 8 años, ni en drogas. Así que obviamente, perdón, pero nos están dando a tole con el dedo. Definitivamente. El acuerdo gasolinero está para 6 meses, ¿no? Eso prometió Claudia Sheinbaum. Es una buena narrativa. Debo decirlo yo, y sé que a muchos no les va a gustar, pero creo que sí fue una buena jugada para la narrativa de Claudia Sheinbaum, porque aquí lo está desmintiendo Gonzalo, pues ellos pudieron bajar el precio de la gasolina sin necesidad de hacer ningún otro pacto, sencillamente no cobrar este impuesto. Pregunta, nada más para entender. No sé si los lunes o los martes sale un tipo de la Secretaría de Hacienda y dice que va a aplicar un apoyo fiscal a las gasolinas de tanto y por eso vamos a mantener el precio. ¿Eso también es mentira? Más o menos. Es típicamente los viernes cuando sale en el diario oficial de la Federación, justamente donde se hace la parte de los estímulos, donde de los 7 pesos que te cobro, bueno, no te voy a cobrar 11 centavos,
no te voy a cobrar 21 centavos. Pero pues, obviamente el grueso de la recaudación pues, se está yendo totalmente por los cielos. Es muy interesante, Oscar, porque aquí es donde vamos a empezar a conectar todos los puntos. En primer lugar, este acuerdo solamente es para la gasolina magna, en primer lugar, sí, que es el 85% del mercado de gasolinas, el 15% la gasolina premium. El acuerdo es voluntario, y la gente de podcast no se dio cuenta, pero acabo de hacer unas comillas, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y lo siguiente es que pues prácticamente es uno que está pensado para que los distribuidores o los que compran o comercian con gasolina Pemex, pues sean estos que están justamente bajando estos precios. ¿Dónde empiezan todos los problemas? Okay. La primera y quizá más importante es que de voluntario no tiene nada. Es más, me atrevo a decirlo en tu programa, ni madres. ¿Por qué? Porque en lo que se está negociando de esta nueva ley del sector de hidrocarburos, en el artículo 76 y 77, buen momento para que vayan a darle otro trago para lo que van a escuchar, justamente se pierde el derecho fiscal, comercial, bancario y fiduciario de todos los participantes de la industria de los hidrocarburos, desde un importador de gasolina o de combustóleo, de diésel, turbocina o alguien que esté transportando gas natural, hasta justamente un gasolinero o hasta el de las pipas del gas LP. Todos ellos ya no tienen ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Pues esto lo acabas de decir tú muy bien al principio, Oscar. Ahora Dolores, la Secretaría de Hacienda y a través del SAT te va a poder revisar literalmente hasta los con rayos X por debajo de la lengua. La distorsión de mercado que va a crear esto es gigantesco. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la primera es que, a ver, yo soy un Valero, soy un Shell, estoy trayendo mis propios estrategia comercial y ahora me dices que yo se la tengo que reportar al secretario de Energía, cuya titular es la presidenta del Consejo de Administración de mi mayor competidor, que es Petróleos Mexicanos. Exacto. Y por tu buena voluntad, ¿debes esperar que yo sepa que tú no vas a utilizar eso? O sea, perdón, pero es absurdo pensar, eso es infantil. La segunda, que es quizá más importante, es que es una medida que golpea a la gente que creyó en México. Y no me estoy poniendo romántico, quizá yo soy la persona más antirromántica, es lo que me ha dicho mi esposa, donde, pues, mira, el gran problema de todo esto es que la gente que le apostó a tener sus propias pipas para bajar sus costos, los que le apostaron a construir terminales como hay en San José Iturbide, allí en la propia zona metropolitana de Guadalajara que llega por tren, todos los que le metieron y le apostaron a este país, hoy lo que te están diciendo es de que no, Pemex que sea el que te entregue tu gasolina. Oye, pero yo tengo mis propias pipas, ya veremos. Pero de todas maneras déjame ver las facturas de esas pipas para ver que todo esté en orden. ¿Qué es lo que va a terminar pasando cuando de pronto, si el precio vamos a decir que aumenta, porque está tan volátil la situación que todo puede pasar, sinceramente? Vamos a pensar que de pronto sube a 20, el precio real, no el del acuerdo, sube a 25 pesos la magna. Hoy lo que le están pidiendo a los gasolineros es, oye, pues haz patria, no ganes dinero, cumple con todo lo que te dice la normativa y la regulación, y pues haz patria, no ganes dinero. Híjole, sonaría hasta, mucha gente, sobre todo los más chairos, te dirán, oye, pues es que ellos son ladrones y hacen todo esto. Híjole, el margen que se llevan de 1 o 2 pesos, te lo voy a ir diciendo, alrededor de unos 50 centavos es solamente para cumplir las entregas quincenales de información o los reportes diarios, otros 40 centavos es para que a los despachadores estén bien, no solamente viven de las propinas, tienen su seguridad social, tienen su Infonavit, tienen su IMSS, o sea, están bien justamente y además ganan lo de las propinas, pero eso tiene un costo. Claro. Hoy lo que está diciendo la Profeco es, no, eso no es cierto, eso no existe, lo cual habla de un profundo desconocimiento. Y perdón, pero si tú, cada gasolinera, Oscar, te vale $1 millón, tú vas a dejar de perder dinero o ganar un 3%, un 2%, pues no. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y creo, y tengo ya evidencia, yo te lo puse, tengo evidencia de que ya empezaron las malas prácticas.
¿Cuáles son esas malas prácticas? Que vas a encontrarte que las bombas, cuando ves a X gasolinera, pues de pronto te van a estar dando litros de 800 mililitros, de 900 mililitros. Peor, que te van a empezar a adulterar la gasolina, ya le van a meter agua, o le van a meter éter, o le van a meter etanol, que es todavía peor. Comparativamente el precio del etanol, el litro, está en 9 pesos. Obviamente cuando tú le metes esto, pues ya te vas a ir generando una mejor ganancia, obviamente, exactamente, pero aquí eso es bien importante y es una recomendación que le hacemos a la audiencia, Oscar, es que a menos que tengan autos que vengan de Brasil, que traigan el Flex, la flota vehicular mexicana no está para tomar esas cantidades de etanol. Y a la cuarta o quinta carga que hayan llenado el tanque, van a empezar a tener problemas con el motor. Es la mejor definición de que lo barato sale caro. Está complicado. Está complicado. Hay que ponerse más abusado con dónde despacha uno la gasolina. Una cosa que de hecho, vamos a decirlo así, casi desapareció en tiempos del licenciado Peña Nieto, precisamente porque había, digamos, reglas más parejas para los gasolineros que quisieron invertir. Llegó un momento, hay que decirlo, que dijeron, no, pues dejas de, ya sabemos cómo son las gasolineras de Pemex, pues vamos cargando en otro lado, ¿no? Y se hizo una competencia que benefició en cierto sentido, pues al consumidor que éramos nosotros. A pesar de que todavía existía pues este impuesto que dices tú se duplicó en el sexenio de López Obrador, ¿no? Sí es una situación muy compleja que puede recrudecerse en el resto del sexenio, pero lo que tú me acabas de decir acerca de la refinación, pues eso es más complejo todavía. Vamos rápidamente a decirlo. 1.300.000 barriles que nosotros producimos de petróleo, pues no dan matemáticamente, ni químicamente, ni como ustedes quieran, toda la gasolina que necesitamos el país para tener esa soberanía energética, ¿no? Tengo entendido, a lo mejor soy mala en la cifra, que para tener soberanía en la gasolina necesitamos producir un poquito más de 2 millones de barriles. ¿Es correcto? Casi 3, mi querido Oscar. La regla es básicamente una regla de 3. Si sacamos 300,000 barriles, necesitamos 1 millón de barriles de petróleo. Es una regla de 3. Y este país se chupa, creo, 800,000 barriles diarios de gasolina, ¿no? Es muy correcto. Y fíjate, vamos a empezar ahí a tocar algunos temas y eso siempre es interesante. Por ejemplo, en 2024 produjimos todo en promedio, 1.42 millones de barriles de petróleo crudo, de los cuales 900,000 se los mandamos al Sistema Nacional de Refinación. Y el resto, obviamente, de exportación. Tenemos muy poquita almacenamiento en algunas cavernas y todo, es una cosa chiquita. Todavía seguimos vendiendo petróleo. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿dónde se van a empezar a cruzar las cosas? Y es aquí donde podemos ir un poquito para adelante. Por cierto, dentro de estas cosas, la doctora Sheinbaum dice, no, y Dos Bocas ya va muy bien. A ver, si vamos a ver dónde está Dos Bocas, y es un número que tengo aquí a la mano, porque también estoy aquí viendo, Dos Bocas en el 2024 tomó la fabulosa cantidad de 23,000 barriles de procesamiento de petróleo crudo. 23,000 de los 900 que hizo todo el Sistema Nacional de Refinación. Pero ya es petróleo crudo. Ese es procesamiento de petróleo crudo. Acuérdate que en una refinería tú tomas el petróleo, haces todos los procesos de la refinación, todo lo que conocemos, y eventualmente llegas a productos refinados. Sí. Pero para 23,000, como te había mencionado, pues obviamente en estos promedios estaríamos hablando que de gasolina, pues solamente sacó poco menos de 7,000 barriles de gasolina. Obviamente también. Ese es un punto interesante. Ya puede refinar gasolina. Ahí aplica el de sí y no. Yo soy el primero en decir que me molesta cuando alguien le responde así, pero déjame abundar. No. O sea, digo, desde el punto de vista técnico, sí y no me parece muy, muy concurrente, pero a ver, explícalo para y la audiencia. Lo que pasa es de que sí. Exactamente. Lo que pasa es de que todavía en este país no hay nadie que diga, oye, mi gasolina sale de Dos Bocas. Porque lo que ha salido todavía son productos intermedios que todavía no tienen la calidad comercial.
Nos hace falta la parte sobre todo del hidrógeno para poderle quitar el azufre y poderlo vender como se cumple con cualquier otra refinería. Todavía eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que se hace cuando de pronto es que logró 100,000 barriles? Pues señora, el dato de enero, que es el dato más reciente que tenemos, seguramente la siguiente semana saldrán los datos de febrero, no, hasta finales de marzo van a ser los datos de febrero, pues dice que Dos Bocas le mandamos la fabulosa cantidad de 0 barriles de petróleo. Y a menos de que hagan arte de magia y saquemos la gasolina, el diésel, el combustóleo del aire, pues obviamente no vamos a seguir produciendo todavía nada. Cuando de pronto aparecen, querido Oscar, cantidades que dicen, oye, es que sacamos 5,000 barriles o 10,000 barriles, bla, bla, terminan siendo recirculaciones, lo cual es muy normal en un periodo de pruebas. Los propios datos nos confirman que Dos Bocas no está produciendo, está en pruebas, y hay que entenderlo de esa manera. Sí. Este apóstrofe o este pequeño asterisco, Oscar, es muy interesante, porque eventualmente Dos Bocas va a llegar a producir, o a estar en una producción, digamos que constante. Nosotros lo hemos proyectado que va a ser hacia el 2027. Y aunque no va a llegar al 100% de su capacidad de esos 340,000 barriles, muy probablemente lo haga en alrededor de los 300,000 barriles. Estamos hablando del 90%. Nada, pero nada despreciable. Obviamente va a ser la mejor refinería que vamos a tener en el país, obviamente. Y la que eventualmente, pues, va a sostener la producción que se merme de todos los demás, ¿no? O sea, a ver, nada más un dato, perdón por interrumpir. No, adelante. Quito Dos Bocas, ¿cuál es la refinería más antigua después de Dos Bocas y cuántos años? Salina Cruz, de 1979. O sea, tenemos la refinería, después de Dos Bocas, la refinería más nueva tiene 50 años. Cristo. Aquí es donde vamos a empezar a jugar un poquito con los números, Oscar. Como te mencionaba, hoy la producción de enero del 2025 es 1.33 millones de barriles diarios. Okay. Cuando Dos Bocas ya produzca el 90%, si las cosas le salen bien a Pemex y se mantienen estos 900,000 barriles de procesamiento, ya estamos hablando en 1.2 millones que tenemos que mandarle al Sistema Nacional de Refinación, ahora con 7 refinerías. Las 6 que tenemos más Dos Bocas. El gran problema, Oscar, es que para el 2027, dado que vamos a empezar el 2025 con 1.3 millones, significa que en algún momento de finales del 2026, entrado el 2027, las líneas se van a intersectar. Es muy posible que estemos en 1.25, 1.22 millones de barriles entrando al 2027. Y cuando Dos Bocas empiece a producir, hay de dos. O ese es el momento en que se van a callar la boquita, le van a mandar menos petróleo a Madero, menos petróleo a Minatitlán, obviamente para mandárselo a Dos Bocas y mantener las cosas estables, o bien se casan con la suya y van a tener que mandar o importar petróleo para mandárselo a las refinerías. Y esto, que parecía en un momento una probabilidad, eventualmente se vuelve una certeza hacia el final del sexenio. Ahí es donde la producción petrolera mexicana ya va a estar alrededor de 1 millón de barriles de petróleo, y eso significa de que sí o sí, y ya no tanto por una decisión de política y hago esto, simplemente vas a necesitar importar petróleo para mandarlo a las refinerías. Y las implicaciones, Oscar, y hagamos el ejercicio juntos, incluso hasta con la audiencia, esto es una catástrofe, se acaba el mito petrolero mexicano, todo lo que intentó hacer el Tata Lázaro, pues simplemente se les fue, y se le fue a la cuarta transformación. Hay una situación ahí interesante, ¿no? Estamos hablando que 1.300.000 cuando empiece a funcionar Dos Bocas, pero eso implica también, antes de que importes, es dejar de vender petróleo. O sea, ese ingreso que tienes ahorita de la parte que vendes que no puedes procesar, pues ya no va a existir. O sea, vamos a dejar de ser un país exportador de petróleo primero, ¿no? Para luego convertirnos en un país importador del mismo. Y de nuevo, imagínate cuando de pronto sale Noroña, o Adán Augusto, o alguno de los hijos de López Obrador, o el rostro que tú quieras de la cuarta transformación, ¿qué maroma vas a tener que hacer o decir
para que de pronto se le haya agotado el petróleo a la nueva administración. O sea, se acaba este mito petrolero, obviamente van a echarle la culpa al pasado, pero el pasado ya es también de ellos. No se pueden decir que esto fue Calderón porque los números que les dejaron eran completamente superiores. Y pues tú lo dijiste en otro programa, vamos, no era la gran solución, pero al menos se había revertido en cierto sentido la disminución de reservas, la producción de petróleo, ¿no? O sea, vamos, se había sostenido. Aquí ya estamos hablando del inicio de un desplome catastrófico, además de que estás perdiendo dinero, ¿no? Déjame llevarlo y de nuevo, amigos, este es el momento para que se echen su tercer shot y si ya nos empiezan a escuchar borrosos, no son ustedes. Esto aparte te puede empezar a decir, Oscar, que por desgracia ya empieza a volverse una certeza probabilística. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando uno va y revisa los datos, que es lo que yo hago muy a profundo, me encuentro, por ejemplo, los documentos del Plan México. Y el Plan México principalmente es esta cosa muy bonita de la electricidad y le vamos a poner paneles y vamos a hacer esto y todo suena bien bonito y precioso. Órale, chulada. El gran problema es que en letras chiquitas dice que el presupuesto que le van a dar en Pemex en promedio es alrededor de 300,000 millones de pesos en promedio durante el sexenio. Y ahí tiene su problema. ¿Por qué? Porque en el 2023 a Petróleos Mexicanos le estábamos dando más de 625,000 millones de pesos. Para el 2024 y 2025 estamos en 545. Si estamos hablando de que a Pemex le vamos a dar todavía menos dinero, perdón, Oscar, pero la lógica es muy sencilla. Menos dinero es menos capacidad de ejecución. Menos capacidad de ejecución son menos pozos es menos producción es renta petrolera. Esta lógica es prácticamente nuestro ADN de finanzas públicas y la industria petrolera. Esta no hay forma de romperla. Y es aquí donde los números ya dejan de tener sentido. Mientras que la parte eléctrica vienen y presumen que su sector, tu estrategia de fortalecimiento del sector eléctrico son 22,000 millones de dólares, ese es el momento para que se echen otro shot. Cuando uno contabiliza la deuda de Pemex, lo que le debe a los proveedores, los pasivos laborales y sobre todo otros contratos de infraestructura, los de nitrógeno y de plataformas que tiene ahí Petróleos Mexicanos, sus obligaciones contractuales son de más de 220,000 millones de dólares. Estamos hablando de 10 veces más de lo que planea hacer en todo el sexenio en el sector eléctrico. En otras palabras, Pemex es un problema 10 veces más grande que todo lo que CFE y los privados planean hacer en el sexenio de Claudia Sheinbaum. De hecho, Víctor Ramírez estuvo hace unas semanas aquí con nosotros y él dijo que todo el dinero que perdió Pemex, y si ya hubiéramos solucionado todo el desabasto eléctrico del país. Claro, o sea, por supuesto. Pemex es un problema más grande que el sector eléctrico. Fíjate, la parte eléctrica es lo bonito, es lo sexy. Pero el problema lo tienes en esta parte. Fíjate, es como agarrar y decir, oye, me compré un nuevo cuadro, qué bonito. Oye, pero se te está cayendo la casa, se está incendiando la casa, pero mira qué bonito cuadro. Exacto. Sí. Ahí es donde te das cuenta de que estos errores que vimos con Andrés Manuel López Obrador, hoy los está repitiendo Claudia Sheinbaum. Y las implicaciones, Oscar, sí son brutales. En algún momento se podría acusar que López Obrador fue un presidente visceral, que además de no saber de petróleo, se dijo que sacar petróleo era sencillísimo, ¿no? Agarras una pala y capas un pozo, ¿no? Así lo dijo, está en un video. Sí, es correcto. Y poner un ingeniero agrónomo como director de Pemex, que se me hace una reverenda idiotez, pero bueno, así son los políticos. Pues uno esperaría que Claudia Sheinbaum pues remediara y cómo nos ha ido con el nuevo director de Pemex, ¿no? Que es un experto en petróleos, pero déjenme decirlo, ¿no? Es un experto en teoría petrolera, ¿no? En operación petrolera, son cosas semejantes, pero no en el mismo nivel
¿Cómo ves al director de Pemex? Qué bueno que me preguntas eso. Primero, conozco a Víctor Rodríguez Padilla desde hace más de 30 años, incluso antes que yo entrara al sector energético mexicano. Gran parte de la obra y visión de Víctor Rodríguez Padilla es lo que te mencionaba casi al principio, es que a Pemex le cobramos muchos impuestos y por eso Pemex no puede invertir. Si a Pemex no le cobramos sus propios impuestos y le diéramos la genuina autonomía de gestión, Pemex podría ser una compañía de clase mundial. Todo esto está en el número de libros, artículos, entrevistas que ha dado con el paso del tiempo. Y hoy le toca justamente el poner esto a prueba. El gran problema es que ya se topó con lo que es la realidad. Para ser el director de Pemex, querido Oscar, no es un puesto que sea técnico o que sepas de qué se trata esto. No lo es. El puesto del director de Pemex se trata de que entiendas bien cuál es el juego político alrededor de esto. Y es interesante porque aquí, y ojo, no lo digo a manera de disculpa de Octavio Romero Oropeza, pero hay que entender que el rol que tiene el director de Pemex en las operaciones de Pemex es extremadamente limitado, extremadamente. O sea, a la gente quizá no se acuerda, y digo, no tiene por qué hacerlo, pero el anterior director, justamente a Octavio Romero Oropeza, era el ingeniero Carlos Treviño, un ingeniero en alimentos. O sea, ¿él qué va a saber de petróleo? Pues absolutamente nada. Sin embargo, Petróleos Mexicanos en 2018 sale con ganancias de 2.200 millones de dólares. Cuando dicen que quebraron a Pemex, pues, oh, señor, se los dejaron hasta con ganancias. Números negros. Exacto, y ahorita ya cuando vemos esta pérdida de 30,000 en el último año, cuando ya ves la pérdida acumulada del sexenio, que estamos hablando de más de 83,000 millones de dólares, estamos hablando de cantidades que, bueno, fue el sexenio de la destrucción brutal de Pemex. No hubo ningún rescate, fue la destrucción de capacidades, fue la destrucción de la capacidad y de la credibilidad de Pemex con sus contratistas, con las empresas de servicio. A Pemex N número de veces le cancelamos o le condonamos lo que tendría que haber pagado de renta petrolera a los mexicanos. 5 veces lo hicimos, querido Oscar, además de todas las veces que sacamos dinero de educación, de salud, para mandárselo a Petróleos Mexicanos. Y así es como Petróleos Mexicanos nos paga, no pagándonos, destruyendo nuestro valor. Es echar dinero bueno en una fogata. Es como querer apagar un incendio a billetazos. Digamos que esa fogata, para tomar la magnitud de la pérdida, Oscar, es como si echáramos el dinero en el reactor abierto de Chernóbil. Esa tú sí la pescaste muy bien. Sí, yo sí, definitivamente. Dices tú que el Plan México en lo concerniente a Pemex, pues sencillamente no se va a cumplir. De hecho, ya otros... Me atrevo a decirte ahorita... Ajá. Me atrevo a decirte ahorita que incluso en la parte eléctrica tampoco se va a cumplir. Víctor dijo que eran como que habían soltado mucho las ilusiones, ¿no? Que no se va a cumplir. Y ya otros me han dicho que también en otras partes del Plan México también son así como que deseos para que el niño Dios se los cumpla, ¿no? Pero ¿cómo ves la nueva ley con respecto a Pemex y a sus deficiencias, ¿no? ¿Cómo la nueva ley contempla exploración con privados? Ya nos dijiste que a los gasolineros no les va a ir bien. ¿Qué dice la nueva ley con respecto a Pemex? Fíjate, empecemos de una parte quizá comparativa, que eso va a ser interesante. Es clarísimo, es evidente que quien arrastró la pluma y quien hizo el proceso de la ley del sector eléctrico fue una persona y fue un grupo. Y es bien diferente al grupo y las personas y quien arrastró la pluma en la parte de hidrocarburos. Son dos visiones radicalmente distintas. En la parte eléctrica yo te diría de que es evidente de que todo es tratar de generar los mecanismos y la energía para darle viabilidad al Plan México. Es evidente, es clarísimo, tanto la parte de generación distribuida como la parte de autoconsumo o la generación de la manita de CFE, de esta parte mixta.
Esa parte está hasta eso clara. Yo te podré decir de que con la gente que he platicado en la industria, lo ven incluso hasta con buenos ojos, porque muchos ya son mecanismos que ya conocen, que son de probado éxito, tienen sus asegúnes, hay que decir las cosas, pero pues obviamente se sienten cómodos de trabajar ahí. No es ideal, para nada es ideal, pero pueden trabajar con eso, es la verdad. En hidrocarburos no hay absolutamente nada bueno, Oscar, nada, nada. Déjame entrar al corazón de esta parte. Se cumple un anhelo histórico de Pemex, que es que ahora Petróleos Mexicanos puede elegir a su propio socio, tal cual. No tiene que ser por licitación, no tiene que consultarlo con algún comité de evaluación, de auditoría, no tiene que hacer nada de eso. Si de pronto una compañía se lleva a Víctor Rodríguez Padilla a Dubái y le da un harem de 100 mujeres y firma el contrato, sería legal bajo los términos que está la ley. De ese tamaño. O sea, Petróleos Mexicanos le quitamos las riendas, y la razón por la cual nunca se le quitaron las riendas a Petróleos Mexicanos era porque el potencial de estos abusos es de magnitudes bíblicas. Esto no lo tuvo ni siquiera Octavio. Eso es interesante decirlo. O sea, en otras palabras, la decisión del director de Pemex es ley. Prácticamente. Él puede vender Pemex si quiere. O hasta cierto punto, Okay. Obviamente esa sería una decisión política, y podemos decir desde ahorita que Víctor Rodríguez Padilla no tiene ese peso político, ni siquiera dentro de Pemex. Y ahorita vas a ver por qué voy a llegar para allá. Okay. Es muy interesante porque también se va a hablar mucho, que es el tema, la parte temática que mucha gente de Morena dice, y con eso se le cierra la participación privada. Eso es mentira, eso es mentira. Incluso el corazón de la ley de hidrocarburos habla justamente que esos contratos mixtos, donde ahora Pemex puede tener de las asignaciones que ya tiene, traer estos socios. Y el problema es que ahí es donde se acabó la ilusión, mi querido Oscar, porque de entrada, Petróleos Mexicanos tiene una propiedad de este contrato mixto del 40%, de entrada. Segundo, no va a poner un peso. Tercero, todo lo que se produzca, lo primerito es para pagar los impuestos y después vendría justamente la tajada de Pemex. Un reconocimiento de costos, acotado obviamente, y después vendría la parte de la tajada de Pemex. Y si esto no fuera suficiente, Oscar, y veo tu cara de incredulidad, de todo lo que se produzca, Pemex es el que se lo va a vender a sí mismo o venderlo a terceros. En otras palabras, no tienes ninguna garantía de que te van a pagar ni tu inversión, ni a precios justos, ni absolutamente nada. O sea, yo perdón, nunca he participado, no sé nada de petróleo, ni nunca he participado nada en cuestiones de petróleo. Lo que sé de petróleo lo sé por mi formación de ingeniero químico. Pero eso, o sea, me parece un mal negocio, o sea, una mala propuesta de negocio. Yo voy a poner... O sea, los privados van a poner el dinero y no tienen capacidad de decisión de nada. Es prácticamente el asunto, ¿no? Cañosísimo. Y es una cosa donde el régimen fiscal incluso es bien contradictorio. Porque Pemex, donde vaya solito, donde ellos se sienten Juan Camaney, el rey del barrio, pues el problema es de que ellos van a tener un régimen fiscal incluso más agresivo, porque incluso el nuevo régimen fiscal del cual te decía Víctor Rodríguez Padilla, toda su carrera académica fue en contra del régimen fiscal, pues hoy el régimen que más criticaba Víctor es el mismo régimen que le van a aplicar a Petróleos Mexicanos, bajo su cuidado, bajo su mandato. Obviamente las tasas son diferentes, pero el mecanismo es exactamente igual. No va a tener deducciones, tiene que pagar impuestos por adelantado, chulada, y obviamente no va a poder hacer realmente gran cosa con un dinero que, como ya te había platicado antes, pues ni siquiera tiene. Exacto. Es como, es otro intelectual rendido al régimen, o vendido al régimen, podríamos decirlo así. Vendido desde hacía mucho, ¿no? Hay que entenderlo. Es un catedrático de la UNAM que conoce a Claudia Sheinbaum desde hace prácticamente 50 años. O sea, han hecho incluso algunos papers juntos. No es ninguna sorpresa, no es ningún improvisado, pero el hombre es un académico, no sabe lo que es esta dinámica. El hombre, si de pronto le dicen, oye, tenemos que hacer un pozo tipo J o un pozo vertical,
y no va a saber cuál es la diferencia. No sabe dónde está la trampa, no sabe si de pronto le están pidiendo sobredimensionar un campo gigantesco y tener 30% extra de costo de tubería, por decir algo. Él no va a poder distinguir estas pequeñas cosas sutiles. Y eventualmente, como te platicaba, porque estas son dinámicas pero muy arriba del director general, pues le va a tocar ser el ingeniero que va a ver a Pemex importar petróleo. Ahora, mira, yo lo he dicho en varios pláticas, yo no estoy peleado con que el director de un organismo no sepa absolutamente nada de cómo manejar el organismo. Lo voy a decir en otra expresión, yo no tengo ningún problema en que el director de un organismo sea un reverendo pendejo en lo que hace el organismo, siempre que se rodea de gente capaz, ¿no? Alguien que maneje, que haga funcionar bien el organismo mientras él da la cara, ¿no? Tú lo dijiste, el director de Pemex es más un puesto político y operativo. ¿Cómo ves la gente que rodea al nuevo director de Pemex? Mira, es lo que se ha llamado en el círculo energético al Dream Team. Trajeron a gente, así que regresaron a mucha gente que ya estaba fuera de Petróleos Mexicanos para intentar salvar el barco. Pero este barco, y yo ya he aventado algunas peleas con amigos muy queridos de eso, este barco, mi querido Oscar, ya zarpó, ya chocó con el iceberg, ya se hundió, ya es el nuevo hogar del papá de Nemo. Llegaron demasiado tarde para esta cosa, porque no hay nadie de ellos, nadie, que vaya a poder revertir que Pemex no sabe hacer producción en aguas profundas, no sabe revertir que Pemex no sabe diseñar un pozo muchísimo más sofisticado de los que ha venido haciendo los últimos 70 años. Pemex al día de hoy en su plantilla de 125,000 empleados no tiene una sola persona que sepa hacer o diseñar un pozo multifracturado. No existe, no hay. Tienen que ir a pedirle a Schlumberger o a alguien más que se los diseñe y ellos implementarlos. Pero esto, para darte una idea, querido Oscar, es como si tú llegas a manejar un auto que construyó alguien más, pero tú vas a saber que esto de cómo no hay manual. Simplemente te vas a dar cuenta de que a ver cómo le haces y sobre la marcha ir aprendiendo. Eso sobre la marcha ir aprendiendo no sería tan problemático si no es que estamos hablando de inversiones de 10,000, 12,000, 13,000 millones de dólares, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Hagan pruebas en Dos Bocas y Dos Bocas ya salió más del doble de caro de lo que se había presupuestado. Y ahora hay que decirlo, ¿no? Yo en algún momento lo dije, en el 2018, perdón, no lo dije ni siquiera a finales del sexenio. Dije, en las proyecciones más optimistas, 2025, 2026. Tú ya hablaste del 2027 y es echar a andar a ver si nos salen, no sé, 100,000, 200,000, 300,000 barriles al ritmo que van 2028 y quizá a finales del sexenio. O sea, ya vamos retrasados y la depreciación de las reservas sí está muy cabrona esa situación. No, es grandísimo. Sí, podemos fíjate, en eso déjame abundar un poquito en lo que estás diciendo, porque el momento que Andrés Manuel dejó de invertir en exploración y producción, tuvimos menos descubrimientos y los que teníamos eran chiquititititos, minúsculos. Sin nuevos descubrimientos no tenemos cómo hacer una restitución, no solo de la reserva, sino de la producción. Así que incluso ahorita este Dream Team pues va a tener que hacer malabares para encontrar petróleo que les llevará 2 años y ponerlo a producir, que eso les llevaría bien hecho otros 3 años. Estamos hablando de poco más de 5 años. Y el gran problema es que dentro de la cartera de portafolio, el portafolio de exploración de Pemex, no hay nada que vaya a cambiar las cosas. No hay un proyecto que produzca siquiera 100,000 barriles nuevos. No hay. Ese sería el problema. Una pregunta en ese sentido. ¿Qué tanto del territorio nacional está explorado? Porque mucha gente dice, pues
a lo mejor ya no hay petróleo en México, dejemos de pensar que lo hay. Yo esa cifra no lo sé, pero sí me intriga saber, pues hemos explorado el 10, el 20, el 30, el 50. Yo sí la tengo, yo sí la tengo. El Además, 89, a ver, no, venga, el 89% del territorio nacional no ha sido como tal explorado. Esa es la verdad. Pero hay muchas que podemos descartar prácticamente desde Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez, toda la costa del Pacífico, podemos descartarla de entrada, así, de plumazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente vayamos rapidísimo a una pequeña clase de geología. Para que tú tengas un yacimiento o una formación que tenga hidrocarburos, necesitas que sea estable. Necesitas sobre todo que tenga una roca almacén y que almacene precisamente este petróleo y que no se vaya a otras partes o que empiece a migrar y entonces se disipa y se pierde prácticamente. Tú necesitas que esté sólido y que sea estable. Y en todo el Pacífico tenemos esta cosa llamada la planta de cocos. Y en la planta de cocos, que se mueve a cada rato, todo lo que podría llegar a ser una probable o posible formación de hidrocarburos simplemente se va diluyendo con el paso del tiempo. Esa es la razón por la cual no hay una roca almacén en toda esa parte del Pacífico que pudiera llegar a tener esta parte. Y esto me refiero no solamente a la parte del agua, esto significa que la parte de Chiapas que da hacia el Pacífico no tiene petróleo, en la parte de Oaxaca que da hacia el Pacífico no hay petróleo, si nos vamos a Guerrero, Nayarit, Jalisco, toda esa parte no hay petróleo. Si te vas a Sonora, Durango, las dos Baja California, Sinaloa, tampoco hay petróleo. Ahora, del Golfo. En el Golfo sí tenemos todavía bastante petróleo, sinceramente sí lo tenemos. Todavía podemos encontrar bastante incluso en las aguas profundas, el famoso tesorito que tanto presumía Vicente Fox. Sí. Pero no tenemos la tecnología para sacarlo a producción. Somos buenos encontrando todavía petróleo, es un área muy poco todavía explorada, pero las indicaciones incluso es que prácticamente de Tuxpan hacia el sur, no hay como tal yacimientos de petróleo, sino yacimientos de gas natural. Y de nuevo, el precio del gas natural en Norteamérica es de los más baratos del mundo. Tú tratar de hacer un proyecto tan complejo de maduración de al menos entre 7 y 8 años de aguas profundas, y te vas a dar cuenta que no hay nadie en el mundo que lo esté desarrollando. Es demasiado caro, los rendimientos no dan. Y de nuevo, no solo, aunque tuviéramos el dinero, no tenemos la capacidad y la experiencia para desarrollar un proyecto de aguas profundas. Por eso mejor le estamos comprando gas a los tejanos. Además. Sí, está muy cabrón el asunto. Y además, dices tú, pues, aunque nos encontremos el gran yacimiento, pues, ¿cómo lo vas a extraer si los proveedores no te van a querer dar suministro? ¿No? O sea, así es. Sí, es un muy cuesta arriba. Pero yo no veo al gobierno histérico en ese sentido. Habrá un plan B, habrá un plan C. El plan México va a fracasar, pero habrá un plan B, plan C sobre esta situación. O nada más van a hacer lo que se vaya ocurriendo. ¿Cómo ves a la científica y todo su staff? Esta es una conversación que todavía, te voy a ser sincero, la sigo todavía teniendo prácticamente diario con mucha gente para entender genuinamente qué quieren hacer con Pemex. Y hoy Pemex es un dolor de cabeza principalmente para la Secretaría de Hacienda, porque hoy Petróleos Mexicanos es absolutamente 100% dependiente del dinero que le da Hacienda, además de lo que le dan en el presupuesto. Absolutamente dependiente. Sin eso no les da ni para la nómina. Así de sencillo. El gran problema es que Pemex literalmente sigue chupando una cantidad de dinero impresionante. De nuevo, le debe a los proveedores, le debe a esto, y lo de los proveedores no es por obra nueva, es obra que ya se hizo. Esa parte es interesante, no es para cosas nuevas, es de cosas que ya ocurrieron atrás. Es muy interesante, Oscar, porque no hay como tal alguien que diga, oye, es que vamos a producir más y vamos a hacer esto. Señores, eso no es cierto, eso no les está dando y no les va a dar.
nadie, justamente todo el mundo está entusiasmado, la secretaria Luz Helena, la directora de la CFE, la ingeniera Calleja, con lo eléctrico, y hablemos de eléctrico, y lo eléctrico es bonito, el eléctrico es nice, pero el problema es Pemex, y como lo mencionamos hace ratito, es 10 veces más grande el problema de Pemex que lo que está en el sector eléctrico, y no estoy viendo en el lado, sobre todo de gobierno, una conversación seria de cómo resolver el problema. Te salen los clásicos, y eso sí lo puedo decir, los clásicos. Es que el problema de Pemex es muy sencillo. A ver, toda la deuda de Pemex la volvemos deuda pública. Hagamos un Pemex Proa y vamos a echar la culpa de los neoliberales. Ok, va. Le limpias la plana. Pemex va a seguir perdiendo dinero. Pemex no va a seguir pudiendo hacer ni fracking, ni pozos más sofisticados, tampoco va a aprender nuevas capacidades. Le estás prácticamente, cuando alguien dice eso, les digo, a ver, esto es como si al hijo marihuano, cocainómano y todo cricoso, vas y le limpias todas las tarjetas de crédito para que siga en el vicio. Eso, de nuevo, lo que tú lo dijiste muy bien, Oscar, es echarle dinero bueno al malo. Claro. Pemex nos debe muchísimas respuestas y limpiarle justamente las tarjetas de crédito no significa que la va a volver a usar, porque lo va a volver a hacer. Te lo puedo garantizar hoy en marzo del 2025 que va a volver a ocurrir. Simplemente, ¿por qué tenemos que hacer eso? Hoy, ¿cuál sería el mecanismo para que dejen de perder dinero? Nada. Hoy están hablando de que vamos a hacer 10 proyectos. De los 10 proyectos para incrementar la producción petrolera, 3 son de gas natural que no tienen una sola gota de petróleo. Va para allá. 2 son de aguas profundas, que uno es de gas natural y el otro es de petróleo, pero es petróleo privado, así que se van 60-40. Órale. Y de los otros campitos, pues por desgracia te das cuenta que son campos o ya muy pequeños o en franca declinación. No son pozos que van a crecer. Obviamente te das cuenta que incluso hasta en lo que proponen, pues no tiene sentido lo que proponen. A ver, rápidamente, porque ya se nos acumula el tiempo. Rápidamente, 2 preguntas. Vale. En programas pasados decías que una de las soluciones era pues dejar de transformar, reconocer que es lo peor que hacemos, es la parte donde más perdemos dinero, y probablemente vender, si alguien quiere comprar, la parte de transformar. Ahora estoy viendo que ya me dijiste tú que pues, el barco ya se hundió, que ya es, como dice, el fondo de bikini, que ya hay Bob Esponjas ahí. Entonces ya no hay solución. O sea, en 6 meses ya están las cosas tan graves que no hay solución, ni vendiendo la parte de transformación, Gonzalo. Yo te diré que primero tendría que haber un plan para dejar de perder dinero. Y ahí nos podemos poner bien, pero bien creativos. O sea, si a lo mejor, ¿sabes qué? Nos deshacemos de las refinerías, pero se las vamos a dar al sindicato petrolero, literalmente contra lo que le debemos de las pensiones laborales. Boom, le acabo de matar, dejo de perder dinero al operativo y contra los pasivos de la gente que le debo ya lo hice. Ya con eso ya me quité, el 30 y casi 40% de todas las deudas que trae Pemex de entrada. Okay. Obviamente aquí tendremos que ver de que, ¿sabes qué? Ya yendo muy claros, alrededor de 10 campos producen la mitad de la producción petrolera de México, lo cual significa que tenemos de los 300, casi 300 campos activos, pues tenemos una cantidad gigantesca que producen muy poco. ¿Sabes qué? De todo esto vamos a agarrar y literalmente hacer una venta de remate para que quien quiera venir y que nos pague sobre el barril incremental y empezar justamente a deshacernos de estos pozos que para Pemex son muy pequeños y no están siendo rentables. Yo te diría de que el Pemex sí tiene todavía, pero ya te diría 1 o 2 formas de salir avante, pero ya no es el Pemex que tú y yo conocimos, todopoderoso, palanca de desarrollo nacional. Ese Pemex, mi querido Oscar, ese Pemex ya se murió. 2, hubo un gran revuelo en el sentido de que pues ya ni siquiera producíamos nuestro petróleo de buena calidad, que estaba saliendo con mucha agua salina, ¿no?
¿Es cierto? ¿No es verdad? Ya ni siquiera podemos hacer eso. ¿O fue, alguien dijo que fue por esta situación de la crisis con los proveedores, que no se le daba mantenimiento o servicio a los mecanismos que extraen precisamente esta agua que viene mezclada con el petróleo? Y es lógico, ¿no? ¿Cómo ves tú? Qué bueno que me haces esa pregunta porque me ayudas justamente a explicar a la gente qué es lo que está pasando. Porque se mezcló literalmente de chile dulce y de manteca, chocolate y chocopríspes, la verdad. Y ahí te va la neta del planeta. El problema del agua y la salinidad de la sal no es un problema en dos bocas, ¿Por qué? Gran parte de la producción de la sonda de Campeche, especialmente lo que está al oeste de Cantarell, aquí hay un mapita atrás que justamente muestra los campos petroleros. Sí, lo vi. Eso lo que hace es que se manda a la terminal marítima de Dos Bocas. De hecho, es más, voy a utilizar el mapita. Justamente lo manda a la terminal marítima de Dos Bocas. Hay una de las cosas que tiene la terminal son esos famosos tanques de reposo. Ahí en la terminal, ahí están los separadores justamente. Y tú lo sabes, no es difícil quitarle el agua, hacerle justamente los hidrotratamientos al petróleo, no es difícil. Una parte sí, con unos cuantos químicos, se le quita la parte del agua, por la propia gravedad, la sal se va asentando y el petróleo te queda... Sí. Exactamente, y el petróleo te queda listo para ser llevado a las refinerías y tratados para ser convertidos en gasolina y diésel. Eso pasa cuando pasas por la terminal marítima, de hecho. El caso lo tenemos más arriba, aquí. Esto que está aquí es demasiado largo para que llegue a Dos Bocas, no llega. Esto que acabo de poner aquí, que a lo mejor la gente de podcast no lo ve, estoy refiriéndome a los campos de Cantarell y de Kumalopsap. Estos son muy interesantes porque esos no llegan a tierra, esos directamente se exporta el petróleo pesado, principalmente a través de dos cosas, de las monoboyas de Cayo Arcas, de ahí se manda el petróleo, los barcos se enchufan y de ahí se va, y el otro es que a través del megabarcotote que tenemos, el Señor del Mar, el Yum Cacacnab, ahí es donde se embarcan o llegan los barcos, se enganchan, les ponemos el petróleo y se van de exportación. Ahí en Cayo Arcas y en el buque no hay tanques de reposo. Prácticamente lo que sale del campo es lo que se va de exportación. Y eso me llevó a estar investigando, preguntando, mucho preguntar. Y el gran problema es que esto entonces significa que lo que mandamos de exportación, que tenía mucha agua, era justamente producto de los campos de esa zona. Y lo pude rastrear a qué campos específicamente son. Dentro de aquí, el complejo petrolero, uno de los más grandes que están de este lado, de justamente Kumalopsap. Kumalopsap hoy es el 50% de la producción. Ku, Malop y Sap son tres campos. El gran problema es que el campo de Ku, que en su momento más célebre llegó a producir 350,000 barriles diarios de petróleo maya, en la última cifra de diciembre solamente produjo 3,000. Es un campo que ya se invadió de agua y es algo muy normal. Un campo cuando se va agotando va cambiando la proporción de lo que tiene de agua, de gas y obviamente de petróleo. Ya chupamos el petróleo. No es que le podemos rellenar a esa formación. Ya se agotó. Ya. Sí. Le podemos utilizar otros campos para la infraestructura como Ayatsil, como otros campos, pero eso es lo que ya estuvo. Y obviamente aquí lo que nos damos cuenta es que sí, efectivamente, ya se les invadió el campo de Q, de agua, y eso es lo que estamos mandando para exportación, allá afuera. Obviamente, ¿qué vamos a tener que hacer? Alguna adecuación técnica para ya no tomar el crudo de Q, a lo mejor cerrar algunas válvulas, bypassear otras y utilizarlo de esta manera. Pero entonces eso me habla pues de que verdaderamente van a chuparle hasta los cimientos a los pozos petroleros, ¿no? O sea, ya no queda nada, no le chupen, ¿no? Hasta que verdaderamente ya no salga más que pura agua. Pues está grave el asunto viéndolo desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. Jóvenes, ha sido una gran charla acerca de Pemex.
A mí me da mucho gusto tener a Gonzalo aquí, es de los verdaderamente que trae el dato en la mente, en la cabeza. Ya vieron que ustedes poquitas cosas consultan y verdaderamente es de los que me gusta porque pues, no evade ninguna pregunta que le hago yo, ¿no? Y aquí nunca pactamos las preguntas. Gonzalo, desde la primera vez que vino aquí, viene como niño, como los niños de promedio de 10 con la lección aprendida al dedazo. Gonzalo, te agradezco mucho la conversación hoy en Política Nacional. Verdaderamente pues, eres un as a lo que te dedicas y te voy a comprometer para más adelante seguir hablando de esta debacle petrolera, de cómo va funcionando la gente ahí en Pemex y cómo van las cifras, sobre todo para ver en qué momento vamos a sentir el bajón. Una última pregunta antes de que se me vaya rápido. Claro, venga de. Hay la posibilidad de que Europa se vaya a guerra con Putin. Eso va a elevar los precios del petróleo. ¿Puede ser benéfico para Pemex? Sí y no. De nuevo, sí y no. Te voy a decir por qué. Espérate. Eso sí es un sí y no. Sí, porque obviamente lo que sería la exportación de petróleo, pues obviamente sería a un precio más bueno, mucho más alto. No, porque también por la cantidad de productos petrolíferos que importamos, pues significa que van a estar más caros. Pemex va a perder. Déjame dártelo en perspectiva. Estamos exportando 500,000 barriles, de petróleo crudo. Echémosle cerca de otros 200,000 barriles de combustóleo que también exportamos. Son 700. De todos los productos refinados, únicamente son 1.2 millones. En otras palabras, estamos hablando de casi un 50% más de lo que importamos a precios volátiles. Así que si sube el precio, nos va a pegar más por el lado de lo que estamos importando. Y como platicamos en una parte de la conversación, la producción petrolera está cayendo y vamos a exportar menos petróleo. Así que la proporción de precios altos nos va a pegar todavía más y peor a Pemex. Pues ahí está, es cierto. Uno no lo ve hasta que no se lo evidencia alguien que sabe. Gonzalo, nuevamente te agradezco haber estado aquí en Política Nacional. Esta es tu casa, tú lo sabes. Un gusto. Al contrario, querido Oscar. Ahí ahora sí que tenemos que encontrar la forma de regresar a la música. Vamos a tratar de crear un canal fuera de YouTube para que no haya ese tipo de problemas de hacer ya esas emisiones con música, porque sí hace falta, hay que decirlo, ¿no? Gonzalo, te agradezco, un abrazo. Mira, hoy traía una de Social Distortion para que hoy iba a poner así música padre. Hay que decirlo, o sea, Gonzalo no nada más es una cuestión del playlist. Cada vez que he venido aquí a Política Nacional, trae una playera diferente, así muy metalera. Me gusta, me agrada. Me gusta eso. Querido Oscar, qué gusto platicar contigo. Vamos a seguir echando relajo. Así es, vamos a seguir echando relajo. Nosotros lo haremos la próxima semana aquí en Política Nacional. Jóvenes, cuídense. Buenas noches.